Uno de los motivos de consulta más frecuentes en fisioterapia es el dolor de la espalda baja. Y si a usted le ha dolido de la espalda baja, sabe que le estoy hablando de un padecimiento que además de ser incómodo es bastante molesto, sobre todo si se vuelve crónico. ¿Qué pasa si no atendemos este padecimiento? Que por cierto es más usual en las mujeres, aunque también los caballeros lo presentan en cierta medida. Como les decía, ¿qué pasa si no lo atendemos? ¿Cuál podría ser la complicación de un dolor en la espalda baja? Viviana Pérez es fisioterapeuta y está con nosotros para ampliarnos el tema. Recuerde que si tiene una consulta, el Facebook está a su disposición y también la línea de WhatsApp para que nos envíe un videíto 6087-7777. Bienvenida, Viviana. Muchas gracias, aquí contenta de estar con vos. Siempre habla uno de espalda baja, pero explíquenos usted exactamente de qué zona de la espalda es que estamos hablando. Estamos hablando de la parte más inferior, o sea, donde nosotros ya decimos que empieza la cadera, dice la gente, otros dicen que empieza la cintura, en la parte más baja, de la columna, que es la parte lumbar, ¿verdad? La columna tiene diferentes tipos de vértebras, entonces las lumbares son la parte más inferior donde ya empiezan las nalguitas. O sea, ahí está el sacro, sí. Por encima están las lumbares. Viviana, si bien es cierto, es un dolor que uno sabe que está en esa zona que usted está mencionando, porque a veces se vuelve inespecífico y uno a veces intenta palparlo, pero no hay una zona exacta donde esté doliendo. Yo creo que una cosa muy importante es que hablar que la lumbalgia, ¿verdad? Que ese es el gran término que la gente lo agloba. O es fisiopatológico, o sea, nosotros podemos determinar muy claramente dónde está, y también tenemos el gran porcentaje de que es completamente inespecífico. Y ese inespecífico se asocia mucho y nosotros hacemos un llamado a red flags, banderas rojas, que no quiere decir cáncer, porque a la gente generalmente dice banderas rojas y ya piensa que es cáncer, pero no, es cuando nosotros con fisioterapia tenemos que referir a un médico porque puede ser que tengas una gastroenteritis súper fuerte y te da dolor lumbar. Entonces, cuando está muy claramente establecido que puede ser una compresión nerviosa, que puede ser un músculo que está completamente alterado del equilibrio, que quiere decir que la parte abdominal está más flácida y la parte lumbar está más tensa y se contractura, por decirlo así, para que todos nos comprendan, es muy simple. Pero cuando nosotros tenemos un dolor que no claramente sabemos del por qué, es donde empiezan a que tenemos que derivar a diferentes profesionales para saber con especificidad qué es lo que hay. ¿Qué características tiene este dolor? A ver, hay diferentes formas. Imagínate un dato muy importante que no quiero que se me vaya. A un 81% de la población le va a dar dolor de espalda, pero a un 51% le va a dar más de 10 veces en la vida. Es la discapacidad o síntoma, porque no es una patología, la lumbalgia es un síntoma que mayor incapacidad produce en el país. Entonces, ¿qué es lo que produce? Generalmente se produce por un aumento de la carga, que la persona levante mucho peso, ¿verdad? Por un trauma repetitivo, y eso puede llegar a producir diferentes tipos de patologías, y puede ser un dolor sordo que llamamos nosotros, un dolor que se encuentra en esta parte lumbar muy localizado. La persona puede decir, es exactamente ahí donde usted me está tocando, o cuando ya es neurológico, que se irradia. ¿Qué quiere decir eso? Que ese dolor puede descender por las piernas y la lumbalgia puede llegar a producir también, por ejemplo, una alteración del ciático, ¿verdad? Que puede producirnos como una ciatalgia, que llamamos nosotros, que va el dolor por toda la pierna. Ese dolor es quemante, irritante, ardiente. Usted como especialista, Viviana, ¿qué es lo usual? ¿Que sea un dolor crónico o que aparezca y desaparezca? ¿Qué es lo que dicen los pacientes normalmente? Es que yo creo que eso depende mucho de cada persona. Más bien, nosotros como oficios tenemos que evitar que se vuelva crónico, ¿verdad? Nosotros tenemos que intervenir rápidamente para poder determinar. Ahora, una cosa muy clara, y esto que me estás hablando, hay que ser muy sincero, hay cambios de hábitos. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que nosotros tenemos que entender que ante el dolor, quedarse quedito no es bueno. Que esto es una cosa que la gente piensa que si se le da un medicamento, una pastilla, una inyección, van y se inyectan 3 o 4 cosas a la vez y se me quitó el dolor, pero la patología continúa, el síntoma continúa. Entonces, el movimiento es la clave del éxito para las lumbalgias. Entonces, es muy importante trabajar con ese dolor cuando está agudo para que no se cronifique, ¿verdad? Para que no se vuelva a presentar, pero tienes que cambiar los estados de vida. Tienes que hacer actividad física, tienes que moverte más y poder hacer ejercicio solito. Sí, Viviana, de hecho la Organización Mundial de la Salud revela que 8 de cada 10 personas tienen lumbalgia en algún momento de su vida. Esta estadística es altísimo, alarmante. 81%. Sí. ¿A partir de qué edad ya se vuelve un tema usual?
Yo creo que depende hasta el estatus de los países, ¿verdad? Entre más desarrollado es el país, más lumbalgia se presenta. Es particular, ¿verdad? Entonces, generalmente cuando ya tenemos una edad, aproximadamente los 20, 25 años, es que empiezan a producirse algún tipo de esta sintomatología. Es inusual en niños o adolescentes. Bueno, me hablaba usted de tres principales causas y quisiera como que las desarrolláramos con detalle, porque de hecho aquí también lo estoy viendo que hay trastornos neurológicos, problemas de columna vertebral o dolencias que no están relacionadas con temas de columna. Correcto. Dentro de estos tres grandes grupos, ¿qué también es lo más frecuente cuando estamos hablando de un dolor en la espalda baja? Yo creo que mal posicionamiento por un gran movimiento, ¿verdad? En el momento, yo insisto, esa señora que levantó la maceta en la casa y no pidió ayuda, y fue tanto el esfuerzo que se hizo una contractura. O estas personas que hacen ejercicios repetitivos en las diferentes empresas que tienen que hacer un movimiento constante, haciendo siempre el mismo, sin tener pausas activas, eso nos pasa mucho. O personas que pasan muchas horas de pie, también puede llegar a producir sin pausas activas. Pero generalmente el microtraumatismo, o sea, la acción frecuente de hacer un movimiento es lo que mayor produce este dolor. Las posturas inadecuadas, Viviana. Totalmente, y ahora el teletrabajo, Sí. bueno, que cada vez más la gente está volviendo a sus labores, por supuesto. La posición inadecuada nos llega a producir mayor dolor por la compresión que nos puede dar a nivel nervioso. Dentro de todas estas causas, hay factores de riesgo, es decir, hay una parte también de la población que está más propensa a tener dolor de espalda baja. Totalmente, personas sedentarias, obesidad, ¿verdad? Y principalmente muy asociado el paciente que tiene trastornos, por ejemplo, diabéticos, que tiene, ¿verdad?, problemas a nivel de los nervios periféricos, puede llegar a producirlo. Pero siempre la clave, Omar, el movimiento. Eso hay que resaltarlo, el movimiento es la clave. No se quede queditito, ¿verdad? Yo creo que eso es una cosa muy importante. El dolor, por supuesto que incapacita, ¿verdad? Pero tenemos que ir analizando y evaluando qué produce ese dolor para contrarrestarlo con movimiento. Me llamaba mucho la atención que usted hablaba que la mujer está todavía más propensa a presentar dolor de espalda baja. ¿Cuáles son las razones? ¿Cuál es la diferencia? Generalmente, producto de la mayor sobrecarga, ¿verdad?, que tiene la mujer, no solamente de la parte laboral, sino también de la parte familiar, y algunas veces las mujeres como que cedemos y decimos, no duele tanto, no duele tanto, esto funciona y ahorita me lo quito y seguimos adelante. Pero la patología puede llegar a producirse bastante compleja, como llegar a producir una hernia de disco, ¿verdad? Hay que entender que el dolor es el síntoma, hay que saber por qué es ese dolor, que eso es lo que tiene que quedar muy claro. Estamos hablando de un dolor que puede incapacitar por completo a la persona. Por supuesto que sí. ¿Hasta qué punto? O sea, Viviana? que lo puede incapacitar alrededor de cuántas semanas, pero puede llegar a producir... A ver, el dolor, como te repito, es el síntoma, es lo que nos avisa a nosotros que algo está pasando. Pero si nosotros identificamos, por ejemplo, que hay una hernia de disco, puede llegar a producir una lesión permanente. Yo recuerdo una vez un caso de un paciente mío, de que era policía, y entonces él tenía que subir a un muchacho a una de estas patrullas, y lo hizo en una muy mala posición. Y al hacerlo en una muy mala posición, ¡boom!, empezó un dolor lumbar y empezó el dolor lumbar y empezó el dolor. Se le hizo una hernia y quedó con una lesión medular parcial. He escuchado también que hay personas que hablan a veces cuando tienen un dolor en los riñones de manifestar también un dolor en esa zona. ¿Qué relación hay? Es terrible, se lo digo porque yo he tenido. Las piedras en los riñones, por ejemplo, es un dolor. Lo que pasa con estos dolores, que son, llamamos inespecíficos porque no nos corresponden a fisioterapia, estos dolores son un dolor que viene y que va. O sea, es como que el paciente no se queda quedito. Usted en la clínica lo nota. Por ejemplo, cuando viene un dolor lumbar clásico, mecánico, es muy puntual y el paciente te cuenta la historia. Si vieras, es que yo hice tal cosa y me empezó a pasar. En cambio, los dolores, por ejemplo, y eso es muy médico, pero los dolores de causa más renal son de repente, ¿verdad? Empezaron de repente y son... tan dolorosos que el paciente se empieza a mover y se empieza a mover, anda de cuatro patas, se camina, se sienta para ver cómo se quita, pero todos en la región lumbar porque están muy ubicados los riñones cerca de esta área. Decía usted al inicio que hay momentos en los que hay que prender bandera roja porque la lumbalgia puede estar complicándose. ¿Cuándo podría estar ya relacionado esto a una enfermedad más seria? ¿En qué momento ya uno tiene que preocuparse, Viviana? Número uno, cuando el dolor no deja de disminuirse alrededor del tercero, cuarto, quinto día. Número dos, también muy importante, cuando el paciente ha perdido peso inespecíficamente, ¿verdad? Que el paciente pierde 5, 10, 15 kilos en un mes
y no ha hecho nada, eso es bastante preocupante. Y cuando nosotros llegamos a evaluar al paciente y vemos que el origen de este síntoma no es musculoesquelético o no es nervioso, sino más bien que todavía por imágenes que no tenemos no podemos determinar qué es lo que está pasando, es peligroso, ¿verdad? Porque no sabemos, puede ser, como te digo, un trastorno intestinal, puede ser un trastorno renal, puede ser, por ejemplo, hay pacientes que tienen mujeres ovarios poliquísticos y que un ovario está produciendo una alteración. Y te explico que por qué, porque los nervios salen de la columna y inervan a todos los órganos. Entonces, cuando existe algún tipo de alteración en esta parte pélvica, puede llegar a producir estos dolores. ¿Una lumbalgia podría desatar una ciática, por ejemplo? Sí. A ver, lo que quiero que comprendas es que la ciática es la compresión del nervio ciático y produce el dolor. Siempre hay que entender que el dolor es el secundario, no es el principal, ¿verdad? El dolor lumbar es una secuela de una patología que estamos viendo. Entonces, si se te comprime el nervio, hay que saber por qué se comprime ese nervio y te da dolor. Entonces, mejor dicho, una ciática también puede estar detonando un dolor en la espalda baja. Correcto. Sí. Sí. Tengo una pregunta aquí de Georgina Garro. Dice que después del parto, exactamente a los 3 meses, ella empezó con un dolor en la espalda baja, al punto que a veces se sentía inmovilizada. Aún ella tiene el dolor con menos frecuencia, pero quiere saber si existe una relación después del parto, 3 meses después, continuar con Ese es este mi dolor. tema favorito. Embarazo, por supuesto que sí. Lo que pasa es que hay que entender que ella tuvo, no sé cuánto peso aumentó mucho más del embarazo, generalmente de 9 a 10 kilos. Tuvo una sobrecarga sobre la columna y hay que determinar cómo se encuentran estas estructuras después del parto y hay que ver cómo fue el parto también y eso pudo haber producido algún tipo de lesión. China CR dice, padezco mucho de lumbalgia al punto de que a veces no me puedo levantar de la cama y sentarme es realmente doloroso. Practico ejercicios y al realizarlos el dolor se intensifica aún más. ¿Cuáles ejercicios entonces recomienda usted y cuáles debo evitar? Número 1, me llama mucho la atención esto de cuando se levanta de la cama. Hay que ver hábitos, hay que ver cómo está ese colchón. Ojalá un colchón semiortopédico, ortopédico. Porfa, nunca se levanten de repente de la cama, sino que siempre de medio lado apoyando el codo. Y los ejercicios, hay que determinar cuáles son los ejercicios que ella está realizando. Puede ser que ejercicios de mucho impacto le estén produciendo más dolor y tiene que tener un balance siempre entre la musculatura. Aquí hay muchos fisioterapeutas y aclaro que yo no soy Mackenzie, pero de una técnica específica que nosotros nos rehabilita el problema tratando de que todas las musculaturas estén organizadas para que no haya un desequilibrio, que no haya uno más que otro más fuerte, porque eso puede llegar a producir dolor. 9:21 de la mañana, Viviana Pérez es fisioterapeuta, está hablándonos sobre un dolor frecuentísimo. 8 de cada 10 personas presentan lumbalgia en algún momento de su vida y de no atender este padecimiento podría llegar a complicarse al punto de una incapacidad prácticamente total. Venimos después de la pausa, continuamos con más preguntas y sobre todo muy importante, ¿qué papel tiene la fisioterapia en el tratamiento de estas complicaciones? Ya venimos. Estamos aquí con Viviana Pérez hablando sobre el dolor en la espalda baja, en una zona bastante específica. Y como Viviana nos estaba explicando, esto puede responder a 3 grupos de enfermedades principales que usted debe tomar en cuenta. Lo primero, trastornos neurológicos, también problemas en la columna vertebral y también algunos problemas que no están relacionados con un tema de columna, sino más bien con otro tipo de afecciones, como los cálculos en los riñones, nos estaba explicando la especialista. La gran pregunta es cómo se diagnostica un dolor en esta zona y además cómo debe ser tratado. ¿Qué papel tiene la fisioterapia en esto, Viviana? Yo creo que aquí lo más importante es la evaluación. En el momento en que nosotros logramos poder determinar qué tiene el paciente, ya nosotros empezamos a desgranar cuál es la intervención. Número 1, el ejercicio terapéutico. Siempre es vital poder determinar qué músculo, cuántas repeticiones, qué carga, cuáles ejercicios específicos son los que tienen que realizar ese paciente. Además de eso, tenemos gran variedad de agentes electrofísicos y otros tipos de técnicas manuales que se trabajan en fisioterapia. Me gusta muchísimo que usted siempre en las entrevistas es sumamente práctica. Y hay que ser franco en que a veces sabemos que el fisioterapeuta puede atender esto, el neurocirujano, diferentes especialistas. Pero si fuera en casa y no tenemos la oportunidad de ir a una consulta así, ¿es posible que lo tratemos desde casa este dolor, por lo menos para paliar un poquito? Sí, me hiciste una pregunta compleja. Yo lo que quisiera es que si usted tiene el dolor, ¿verdad? Por lo menos
a la forma más temprana pueda un profesional evaluarlo. ¿Por qué? Porque si yo les digo que sí, primero que todo yo no puedo hablar de medicamentos, soy fisioterapeuta, pero usted se toma un medicamento o hace cierto movimiento y no sabe qué es, va a volver. Entonces después van a decir, esa muchacha que llegó a hablar con Omar, se puede dijo empeorar que la cosa. Voy a hacer tal ejercicio y después vuelve el dolor. Entonces yo te diría que por supuesto que en la casa el ejercicio y continuar con los ejercicios que se le determinan son muy importantes. Moverse es vital. Caminar 30 minutos, que siempre lo he dicho aquí hasta el cansancio, todos los días, caminar 30 minutos. Tratar simplemente de sentarnos, estar sentados, ponernos de pie, volver a sentarnos. Y como yo siempre les digo, tratar de hacer como el gato, cuando uno se coloca de 4 puntos, ¿verdad? Con las rodillas flexionadas y tratar de estirar y doblar la espalda, movilizar lentamente la columna. Sería una de las cosas más prácticas. Viviana, a propósito de esto de estar en constante movimiento, Priscila Ávila nos deja aquí un comentario bien interesante. Dice, tengo 32 años, he sufrido lumbalgia desde que tenía 15. Algo que le ha ayudado muchísimo es perder peso, dice ella, y convertirse en una persona activa, aparte de lo que usted está mencionando. Totalmente. Entre mayor movimiento, menos incidencia a este síntoma vamos a tener. Elena Rojas dice, tengo 38 años, me diagnosticaron desgaste de vértebras. ¿Esa puede ser una razón por la que sufra de lumbalgia? Esa es ya una patología, ¿verdad? Ya tenemos muy claro que recuerden que yo siempre les he explicado que cada una de las vértebras por arriba y por abajo va a tener cierto tipo de cartílago. Entonces, en el momento en que se va desgastando y cada vez que nosotros nos ponemos de pie y caminamos, cada una de esas vértebras choca y va a llegar a producir dolor. Entonces, es por eso que se llega ahí. Tratar de disminuir la gravedad, compensarlo y buscar mucho equilibrio muscular. Mucha hidro, mucha piscina. Muy bien, Esmeralda dice, a mí me gusta mucho hacer ejercicios. Siempre uso cinturón porque padezco de dolor en esta zona lumbar. La pregunta que te hace Viviana es si es recomendable utilizar siempre el cinturón. No es nada recomendable. A ver, explíqueme eso. Nada recomendable. ¿Por qué? Porque el cinturón hace de que el cinturón compense lo que tiene que hacer un músculo. Por ejemplo, cuando vos vas al gym, ¿verdad? Que yo te veo haciendo esos grandes pesos y algunas veces cuando la persona levanta muchísimo peso puede ser una forma de resguardo, ¿verdad? De su columna. Pero si usted hace actividad física con no tanto peso, es muy importante que los músculos se acostumbren a hacer esa actividad deportiva. Y si lo hacen con el cinturón se les quita. Va a haber mujeres, también yo les voy a decir, cuando uno va a una fiesta y se pone esas cosas aquí divinísimas que uno queda como en talla 1, ¿verdad? Y yo siempre he dicho, claro, si usted se lo quita, ¡puc!, otra vez se le sale la pancita. ¿Por qué? Porque la musculatura abdominal se acostumbra a usar estas fajas de presión y la musculatura no va a aumentar de tono, no va a aumentar de fuerza al sentir que tiene una estructura externa que lo está haciendo por él. Bien interesante. Ana Benito dice, ¿la natación es buena para tratar este tipo de dolor? Sí. Muy bien, pero siempre recuerden que no somos peces. O sea, es muy importante hacer actividad física dentro y fuera del agua, pero la actividad definitivamente en hidroterapia es muy buena porque elimina la gravedad, pero siempre afuera es bueno. Y no sé si es un poco absurdo que pregunte qué tipo de natación, si hay alguna forma de nado que en este caso sea más específico para tratar la lumbalgia. No, más bien lo importante es caminar en el agua, como siempre les he comentado. Aquí lo importante es caminar, brincar, saltar, ejercicio terapéutico en el agua. La natación ya es un deporte y algunas veces hay personas que más bien tienen muchos desequilibrios musculares que el nadar, por ejemplo, libre les puede aumentar el dolor. Entonces, la idea es poder evaluar, determinar el ejercicio adecuado en el agua para que ella esté bien, pero ojalá pueda caminar mucho en el agua. Ok. Yerlin Aguilar, ¿qué me aconseja Viviana? Dice, para aliviar el dolor de espalda ocasionado por el peso que causa el embarazo. Wow, ahí es súper importante tratar de tener diferentes tipos de posiciones para poder levantar la pancita, para eliminar un poco el peso del bebé. Algunas veces lo que hacemos es que el paciente pueda estar acostado de lado o que se pueda poner de 4 puntos apoyados en las rodillas y tratar de hacerse para adelante y para atrás de 4 puntos para minimizar ese peso, y también la hidroterapia le ayuda mucho. Doña Julia Badilla dice, tengo 52 años, desde que me hicieron cesárea hace 20, me pusieron la epidural. Comencé a padecer mucho de dolor en la espalda baja, justamente. Hace 3 años estoy peor. Me despierto en la madrugada, se me entumecen los brazos, paso con dolor en el brazo derecho y con solo lavar los trastos se me adormecen los dedos.
y debo dejar de hacer las cosas. ¿A qué podrá deberse y cuál es su recomendación? Yo diría que hay dos cosas diferentes, ¿verdad? Puede haber sido que la epidural tocase algún tipo de estructura, pero eso es lumbar. Pero, por ejemplo, que ella sienta el adormecimiento en los brazos y tumefacción es cervical, ya no es lumbar. Okay. Entonces sería muy importante que pueda consultar, hacerse una radiografía de cervicales para ver si no está teniendo ningún tipo de compresión cervical, porque los brazos son de territorio cervical, esta parte de aquí. Cambio, las piernas sí son de territorio lumbar. Sé que ahora con la consulta que nos hacía la joven sobre el cinturón a la hora de hacer ejercicios, también yo quería preguntarte por el lado de las fajas que puedan ayudar a mejorar la postura, que uno también muchas veces las ve en muchísimas pautas publicitarias. ¿Tampoco son recomendables? No es la mejor recomendación. Por ejemplo, en embarazo, unas fajas que solamente sostienen la parte pélvica es lo más indicado, ¿verdad? Para poder sostener la pancita desde abajo. Pero en sí no es tan recomendado. Veo también que hay gente que coloca un poco de calor en la zona donde está doliendo la espalda o en su defecto un poquito de frío. ¿Esto es efectivo? Sí, el calor y el frío, no el ungüento que tiene sensación de calor. Que eso es una cosa muy importante. La investigación determina que tiene que haber mayor cantidad de sangre para poder llegar a producir mayor relajación, en algunos casos. O también el frío te produce mayor elasticidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Ojalá podamos hacer aplicaciones que duren de 10 a 12 minutos de frío o calor que se ponga alrededor de igual de 10 a 15 minutos. Pero volvemos a lo mismo. El calor tiene que producir acción en el movimiento. Entonces, vos te puedes poner la compresa caliente o la compresa fría, pero muevas, ¿verdad? Después de aplicarlo, tiene que hacer ejercicio. Eso es vital. ¿De qué manera recomienda usted colocar el calor? Es decir, un pañito con agua caliente es funcional. Se le va a enfriar a los 3 minutos, 4, por ¿verdad? eso le pregunto. Pero venden unas cositas, unas almohadillas las meten en el microondas o unas que tienen agüita caliente. Okay. Eso sería lo más recomendado. Por acá me acaba de entrar una consulta también de doña Olga Calvo. Dice, ¿la faja en el abdomen para caminar es recomendable? No tanto. ¿Verdad? Volvemos a lo mismo, porque cuando usted camina, tiene que haber un equilibrio entre los músculos de la espalda y los músculos abdominales. Entonces, cuando usted va con la faja, va sostenido los músculos y ellos no se activan. Entonces, lo importante es que cuando usted va desarrollando la actividad física, los músculos se activen. Aclaro completamente, porque yo conozco mi Costa Rica, ¿verdad? Que cuando nosotros estamos hablando de que tuvo una fractura de columna, o que hubo una lesión muy compleja, que hay que usar corsés ortopédicos especiales, por supuesto, porque necesita inmovilización. Pero así como que es por deporte, porque lo vi y lo quise comprar, no es lo más adecuado. Bueno, a veces también cuando se ha realizado un exceso de ejercicio, uno sabe que esa zona puede doler un poquito, que es usual del ejercicio de repente, que haya un abuso de determinado ejercicio. Pero en casa, Viviana, ¿qué podemos hacer? ¿Qué ejercicios como para disminuir un poquito el dolor? ¿Usted podría ilustrarnos? Yo diría, como te repito, me parece que podemos acostarnos en la cama, ¿verdad? En la posición supina que nosotros decimos, una cama, o mejor dicho, en una superficie un poquito esa que está ahí. Tenía un GIF, no sé si se va a activar el GIF o no, pero bueno, en esa posición en que se encuentra, entonces lo que tratamos de hacer es levantar el culillo, por así decirlo, y no más de 45 grados y bajar, subir y bajar, subir y bajar, dependiendo la cantidad de repeticiones que sienta cómodo el paciente. Yo no puedo decírtelo. Esta es la famosa posición de 4 puntos, que yo le digo posición del gato. Del gato. Entonces, en el momento en que el paciente pueda hacer una hiperextensión y vuelve a meter, o sea, se encorva la espalda y luego la baja. La encorva. En esa posición también, en una posición recta, bueno, antes de que se me pasara la imagen, en esa posición de 4 puntos podemos hacer muchos ejercicios. Te pondría a hacerlo aquí, pero está como incómoda la mesa, ¿verdad? Yo te recomendaría que, por ejemplo, en la posición de 4 puntos puedan levantar un brazo y bajarlo. Levantar el otro brazo y bajarlo. Levantar, tirar la pierna hacia atrás y bajarlo. Y luego pueden hacerlo contralateral. O sea, una mano, una pierna. Apoyados, una mano y una pierna, sería genial. ¿Esto por cuántos minutos lo recomienda usted? Yo le recomendaría que, bueno, difícil sin evaluar, pero sí les podría decir que podríamos hacerlo alrededor de unas 4 o 5 series de alrededor de unos 10, 15 ejercicios. Ahora me imagino que usted puede colgar estas figuras en su página, porque sí, por supuesto, ahorita vamos a hablar de esa parte. Finalmente, Viviana, ¿cuándo sugiere usted ya es momento de buscar a un médico? Cuando no tenemos, cuando un fisioterapeuta no tiene o sea, se encuentra un dolor inespecífico, es responsabilidad del fisioterapeuta enviar al médico. ¿Alguna recomendación para terminar, Viviana?
Recomendación, muévanse. No dejen que el dolor los meta en una cama. Hay que trabajar y hay que buscar profesionales. Y una cosa muy importante que yo siempre se los digo, la fisioterapia es constante y es de ser recurrente en el tratamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre les digo, a mí me encanta que me llamen a mí, pero si usted juega a Guanacaste, me va a ver una vez, ¿verdad? Entonces, la fisioterapia es de muchas veces. Entonces, busquen siempre fisioterapeutas que estén cerquita de ustedes para que puedan tener mayor adaptación al ejercicio con ellos. Viviana Pérez, fisioterapeuta, ahí tiene el número para que usted consulte con esta especialista, 2430-1143, 2430-1143. Y acabo de ver también que Viviana tiene una página que se llama Suelo Pélvico CR, que aquí la tienen, Suelo Pélvico CR, y me gusta mucho que estás colocando acá consejos de este tipo de temas que estamos hablando. Ahí está, perdonen. Que por cierto no te he dado seguir, voy a darte seguir de una vez, Viviana. Que falte, corazón. Sí, qué bien, porque aquí usted va a colocar un poquito estas figuras que me estaba enseñando. Bueno, sigan a Viviana, porque Viviana es una fisioterapeuta que conoce muchísimo de este tema y estoy seguro que a ustedes como a mí nos puede servir, o a su familia. Recuerde además que la entrevista la vamos a colocar dentro de un ratito en el Facebook de Buen Día. Viviana, muchas gracias. Como siempre, es un gusto. Pura vida. Que estés muy bien.